Así que nada, pues muy bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Me acompaña aquí a mi derecha Pamela Quinteros. Pamela es la referente comunal de farmacia de Quinta Normal. Y también me acompaña Catalina Molina, que es la jefa del Departamento de Planificación Sanitaria de la Municipalidad de Maipú. Y también me acompaña Ismael Aguilera, que es el presidente de la Red de Ingeniería y Gestión en Salud. Así que Isma, si quieres tú partir con unas palabras. Es un gusto poder estar en este espacio, gracias a la H que nos brinda este lugar con alta confianza. Obviamente esto es un lugar para un poco íntimo, ¿sí? Porque la edición que se haga después del video va a pasar por el filtro de ustedes si es que hay alguna pregunta incómoda, si es que hay algún dato que después uno lo piensa y dice, oye, esto quizás no conviene publicarlo. Pero el espíritu es eso, que sea un espacio de confianza, porque sabemos que sus experiencias son valiosas y por lo mismo es como aquí, cuéntenos los secretos, así, cuéntenos la papa, porque esto sirve para que se sigan replicando buenas experiencias en términos de gestión. Que eso es el espíritu de la red. Obviamente nosotros sabemos los límites y las dificultades en las cuales están enfrentadas varias municipalidades y el manejo que significa la atención primaria, más aún considerando los presupuestos, más aún considerando las necesidades de prevención de la población, más aún por la cobertura universal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo mismo, sabemos que hacer proyectos de mejora, hacer instancias donde se apoye el desarrollo de la atención primaria es complejo y por eso queremos valorar lo que ustedes han logrado y queremos conocerlo en profundidad para ver la posibilidad, ojalá que se pueda replicar o al menos que podamos tener esta conversación con otras personas y dar esta referencia. Oye, ¿sabéis que esto es lo que está pasando en Quinta Normal? Esto es lo que está pasando en Maipú. Esto fue lo que pasó en Huechuraba en la vez anterior. Ya hicimos un seminario previo, estaba Huechuraba, estaba Renca y la Cisterna, y se dio una conversación súper enriquecedora, fue en ingeniería industrial. El espacio obviamente es mucho más grande, también como que el espacio íntimo no se dio en las mismas condiciones que tiene este lugar, por eso de alguna forma también volvimos acá. Consideramos que es algo que hay que hacer permanentemente, seguir conversando, y por eso, ya que somos pocos y buenos, no tan locos, ojalá que también nos podamos presentar para dar una conversación como conociéndonos qué es lo que les interesa a ustedes en esta instancia, si pueden decir más o menos de dónde vienen, ojalá presentaciones no más de 3 minutos para respetar el tiempo de las expositoras. Entonces, así también ellas pueden saber más o menos qué tipo de intereses van a tener respecto de lo que van a presentar. Entonces, va a ser información súper valiosa, ya que también por ahí van a venir quizás algunas preguntas que pueden focalizar más rápido. Así que, no sé, ¿se quieren presentar? Bueno, puedo empezar yo. Mi nombre es Javier O'Ryan, soy ingeniero industrial. Actualmente estoy trabajando como funcionario en una universidad en transformación digital. Estoy buscando hace un tiempito y estoy muy interesado en volver al ámbito de la salud. Tengo algo de experiencia en APS, siempre trabajando en proyectos, y me interesa mucho el mundo de la transformación digital, poder seguir haciendo proyectos dentro de ese ámbito, y estoy principalmente hoy conociendo experiencias para ver qué tipo de desafíos existen, intentando también conocer a personas que me puedan quizás acercar a alguna posible oportunidad, o simplemente personas con las que pueda conversar y seguir abriéndome la perspectiva de qué es lo que está pasando en el mundo de la gestión y la salud. Así que eso, mi interés es aprender y conectar con personas haciendo cosas interesantes. Hola, buenas tardes. Yo soy Matías Arias Díaz, soy químico farmacéutico de profesión. Actualmente me desempeño como gestor de compras de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Puente Alto. Y bueno, es una charla que es relativamente atingente a mi profesión, y bueno, ver exponer a la Pame Quintero, que es una de las farmacéuticas de atención primaria que más trayectoria tiene, siempre bienvenido.
Y nada, me interesan este tipo de instancias. Me gusta picotear un poquito de los distintos conocimientos, así que también me interesado en aprender. Acá, hola. Mi nombre es Ian Reglá, soy de formación ingeniero civil industrial. Casi toda mi carrera la he hecho, toda en verdad, la he hecho en el mundo privado de salud. Mi primera pega fue en una ISAPRE, después me fui a una corredora de seguros digital que se llama Queplan.cl. Y mi última pega, digamos, clínica fue en la clínica Pasteur. Vine al mundo privado porque, bueno, estudié en una universidad pública. También casi toda mi vida fui usuario del APS, así que empatizo mucho con los dolores que pasa hoy en día la APS y de alguna forma quiero ver y aprender cómo puedo ayudar a solucionar las problemáticas que están pasando las APS. Así que, como les dije, estoy acá casi con cero experiencia en salud pública, así que puro aprendizaje. Nada más. Buenísimo. Oye, solamente para darle contexto, nos estábamos presentando, dado este espacio de intimidad, lo ideal es que podamos conocer las experiencias que nos van a presentar de las dos municipalidades, de Quinta Normal y de Maipú, AME y Cata. No sé si, o sea, obviamente con la cercanía, las trato así. Entonces, si puedes presentarte más o menos cuál es tu interés por estar acá. Claro, les cuento. ¿Tu nombre? Sí, mi nombre es Patricio Araya. Yo trabajo en Pegasi. Nosotros, a través de una plataforma de navegación oncológica digital, lo que hacemos es acelerar el tratamiento y diagnóstico y tratamiento de los pacientes oncológicos. Entonces, lo que nosotros vemos es que existe un espacio grande para la prevención y la detección temprana en el cáncer. Como dato, cáncer de pulmón acá en Chile, el 70% está llegando en un estadio 3 y 4. Eso significa que la sobrevida baja, significa que el impacto económico y social que se provoca es grande. Entonces, a nosotros en particular, y muy vinculado con el propósito que tenemos como empresa, es que acercarnos a la atención primaria para poder acompañarlos con planes que sean preventivos y de detección temprana para luego derivar a los pacientes a las instituciones que corresponden. Entonces, yo no he trabajado bueno, soy ingeniero civil industrial, no he trabajado en el mundo APS, pero vemos que hay un tremendo espacio de colaboración para poder hacer algo desde el mundo de la oncología. Eso han sido mis palabras, no, mentira. O sea, muchas gracias. Como a nombre de la red, obviamente estamos felices de que puedan dar esta presentación. Ustedes definen si es que quieren las preguntas durante la presentación o al final, lo que les acomode más. Y muchas gracias por estar acá, a todos los presentes. ¿Alguna vez han usado un medicamento sin leer el prospecto? Que es este papelito dobladito en 1000 partes que viene dentro de la caja. Yo creo que todos alguna vez hemos pasado ese papelito por alto y tomamos el medicamento. Es un prospecto que a veces es un poco confuso. El ISP hace poco tiempo, el 23 de septiembre, hizo un diálogo participativo virtual donde participaron bastantes personas mayores sobre todo, en donde la temática era cómo acercamos la información de los medicamentos a las personas. Y dentro de esta conversación surgieron varias temáticas que en realidad son comunes a nuestros usuarios cuando les consultamos. La letra que viene en este papel es muy chiquitita, muy pequeña, entonces se hace difícil de leer. También es un lenguaje que es muy difícil de comprender. A veces incluso te puede asustar. Uno empieza a leer las reacciones adversas y yo he conocido a personas que te dicen dejé de tomarme el medicamento porque me asustó lo que me decía el papel que venía dentro de la caja. O preferí preguntar porque me da miedo. O algunas que son un poco hipocondríacos, empecé a sentir los síntomas que me decía el papel. Y bueno, algo que lo vivimos en la atención primaria de salud, este papelito no está disponible en los envases clínicos. ¿Cuáles son los envases clínicos? Esta caja grande que viene a granel de los mismos medicamentos que vienen cuando uno compra en una farmacia en una cantidad pequeña para venta al público. En atención primaria y en hospitales nos venden los envases clínicos, que son envases de 1000, 500,
200 y así. Entonces nosotros lo que hacemos es reenvasar. Dejamos estos medicamentos y los volvemos a meter en un envase adecuado para la entrega de la población y no tenemos el prospecto a disposición. Hay poquitos laboratorios que lo incluyen dentro de la caja, en muchas unidades. Pero pasa lo mismo, la letra pequeña, difícil de comprender y el usuario no le importa mucho saber esta información, no todos lo leen. Y si no viene en la caja, la opción que queda, que en realidad fueron las primeras conversaciones que tuvimos cuando se realizaron la normativa de fraccionamiento, que se hubo un cambio en el decreto, era fotocopiarla. Entonces, si ya la letra era chica, imagínense la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Esa cuestión era de cumplir al final, no se veía. Bueno, como datos importantes tenemos que el 14% según nuestro censo son personas mayores de 65 años, o sea, son personas adultas mayores, personas mayores. El 44% son adultos que tienen una mala comprensión lectora según los datos de la OCDE. El 80% de las personas de más de 65 años deben usar lentes y el 80% de ese 20% restante debería usarlo, pero no lo ocupa. 35% de nuestra población, según la encuesta nacional de salud, tiene polifarmacia, que se define por la toma de varios medicamentos, es 5-11. Bueno, nuestra comuna en particular tiene casi 100.000 inscritos en la comuna, según los datos abiertos de FONASA. Ahí incluimos CEFAM que pertenecen a la comuna directamente a su administración, así como también el ANDES, que es del servicio dependiente. Y mensualmente despachamos 11.000 recetas crónicas, según el sistema que tenemos, que es RAYEN, y más de 2 millones de unidades mensuales de medicamentos en entrega crónica. O sea, se mueve bastante el tema medicamentos. Y nuestra población en Quinta Normal es bastante añosa. Tenemos 20.000 de nuestros inscritos que son personas mayores. Y es una comuna que se caracteriza precisamente por sus índices ser tendientes a personas que van envejeciendo. Son casas grandes, los que conocen la comuna de Quinta Normal lo pueden, me pueden decir que sí. Son terrenos grandes donde habitan familias muy antiguas, de generación en generación. Hay poco edificio, ahora un poco más, pero en general es poco edificio, más que nada casas. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué porcentaje de la población es Adulta mayor? Si eran 100.000 los inscritos, eran 20.000 el 20% de adultos mayores. Bueno, ¿cómo está conformada la red de salud de la comuna de Quinta Normal? Como les contaba, hay un consultorio que es dependiente del servicio y que no está dentro de este mapa, que es el ANDES, que pronto va a ser municipal. Nosotros tenemos dentro de nuestra administración Garín y Los Francos, que son consultorios muy antiguos, de muchos años. Garín es del año 60 y algo, y Los Francos era del 46. Tuvo un cambio hace poquito y se trasladó a donde estaba el antiguo hospital Félix Bulnes. Félix Bulnes, cuando se trasladó a Cerro Navia, dejó ese terreno sin ocupar. Estuvo ahí 2 años, donde dormían personas en situación de calle, donde estaba botado, y esto se entregó en comodato a la comuna para que se trasladara al CEFAM Los Francos. Y llevan un par de años en ese lugar, que fue la única forma de que pudiéramos crecer, porque a pesar de que hay terrenos grandes, hay poca disponibilidad como para tomar y hacer proyectos. La comuna sí ahora está creciendo mucho, tiene muchos proyectos en curso, tiene uno que ya está aprobado y está en camino de desarrollo, y hay otros que están ahí en procesos de generación. Entonces vamos a crecer como red probablemente muy pronto, pero ahora es esto, 12 FAM muy hacinados, muy apretados, y que tienen sus secos respectivos también. Tenemos también una unidad oftalmológica, un COSAM, y aquí en Amarillo está la droguería, pero en realidad aquí voy a hacer una mención que nuestra droguería no es droguería todavía. Es una bodega que ha existido desde tiempos inmemoriales y que está en camino de ser droguería. Estamos en proceso para lograrlo. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Sí, ¿cuál es la diferencia? Una bodega es nada, es algo pirata para efectos de medicamentos. O sea, es un lugar que si va el Instituto de Salud Pública podría clausurar. Esa realidad está a nivel nacional, pasa en muchas comunas de Chile, el Ministerio de Salud y el mismo Instituto de Salud lo saben. Por lo tanto, se han dado dineros para proyectos para poder ir creciendo y ir aumentando el número de droguerías. ¿Y qué consiste la droguería? Tú ya tienes el permiso del Instituto de Salud Pública para poder almacenar medicamentos e insumos.
Es difícil lograrlo porque te evalúan igual que un privado, con los mismos estándares, desde los móviles, desde los racks que tiene, desde el piso, desde el suelo, y sabemos que la atención primaria es bien precaria, sobre todo con las características que yo les contaba que tiene nuestra comuna. Entonces, es un trabajo no menor. Nos han invertido así recursos importantes para poder lograr ser droguería, y uno de ellos es lo que les voy a presentar ahora. Nosotros en el 2020, plena pandemia, yo con una guata de este volado, porque estaba embarazada de él también, nos dieron un recurso para construir la droguería, pero pusieron como ampliación de bodega dentro del servicio, ya que saben que es difícil lograrlo. Dado que empezó pandemia, las embarazadas a todas las mandaron para la casa, pero yo me negué rotundamente y dije, yo no puedo dejar esto tirado, porque éramos muy poquita gente en ese minuto. Nuestro equipo ha crecido bastante, en ese tiempo éramos 3 personas, ahora somos 8. Entonces, si eran 3 y se me iba yo, quedaban 2, una secretaria y un bodeguero. Entonces estaba difícil. Y yo me negué a irme con la pandemia y cambié horarios de trabajo para no toparme gente, pero estuve ahí durante la generación de todo el proyecto de la droguería. De hecho, mi hijo nació el día después que le inauguró. A ese nivel de estuve ahí, casi que parí bien a la guagua. Me invitaron al asado y yo dije, parece que no puedo ir, y fue tal cual. Y dentro de este proyecto nosotros compramos una máquina que se les voy a mostrar más adelante, que es el AutoVac, que es para fraccionar. Venía dentro de toda esta estructura de generamos la bodega, la ampliamos, generamos espacios físicos que no teníamos antes para el personal, una bodega más amplia de insumos, aire acondicionado. Todo esto venía en este proyecto de droguería, y también incluimos una sala de fraccionamiento y el equipo para fraccionar, que es lo que nos ha motivado a hacer algunas innovaciones y algunos cambios. Gran parte de lo que les voy a presentar ahora fue el trabajo de un alumno. Hemos trabajado esto, ya que teníamos, como les contaba, muy poquito personal, hemos trabajado muchas cosas con alumnos, y yo le abro las puertas a los alumnos que quieran presentar algo y algún cambio, porque dado el poco personal y que los chiquillos están a punto de titularse en 5º año, son una mano de obra muy calificada, podemos hacer las cosas que a nosotros no nos alcanzan por tiempo. Entonces, el objetivo de este alumno fue optimizar el proceso de reemplazado de medicamentos que ya se hacía en la comuna de Quinta Normal, pero con un enfoque ya pensado en adultos mayores, un enfoque inclusivo. Hizo toda una metodología de trabajo. Partimos con revisar la dispensación que estábamos ocupando. Profundizó el reemplazado de medicamentos que teníamos en ese minuto, analizó brechas y oportunidades de mejora, se implementó un plan. En conjunto ahí todos trabajamos en el proceso para el reemplazado con los hallazgos detectados, y les voy mostrando cómo fue avanzando y después los resultados. Eso es como nuestra hoja de ruta. Entonces, lo primero que hicimos fue recopilar la información de cómo estaban dispensando en los centros de salud, cómo estaban entregando los medicamentos en los centros de salud y qué información les entregaban en este proceso de reemplazado. Después de eso, fueron reuniones con los farmacéuticos como equipo de farmacia, y con esto identificamos las brechas del procedimiento. ¿Qué cosas estaban mal? Lo levantamos nosotros y levantamos las oportunidades de mejora. Se revisó la normativa, que les voy a explicar, es pocasa, porque el decreto supremo 466, que fue el que cambió hace poco, aplica a las droguerías, pero nosotros no somos droguerías, y no aplica a los botiquines. Y el ISP sabe que los botiquines fraccionan, pero no pueden decirle cómo porque no existe la norma. Entonces, de hecho, te va a ver el ISP y dice, mira, ¿tú dónde fraccionas? En esta mesa. Ya, yo voy a mirar hacia allá y voy a hacer como que no existió, porque yo no te puedo evaluar esto, porque no, los botiquines no deberían fraccionar, pero yo sé que fraccionan día a día porque les llega estos envases clínicos que vienen del mismo ISP autorizado. Bueno, también tenemos la ley del consumidor, la ley de derechos y deberes del paciente, que indica que tenemos que entregar ciertas informaciones, y una norma antigua del año 95, que es la que sigue aplicándose para atención primaria en farmacia, que es la norma técnica 12. O sea, tenemos re poco donde agarrarnos como norma. Creamos una nueva etiqueta impresa. Vimos la información del medicamento que debe llegar, según la normativa, debe incluir esta información. Ahí tomando lo que era fondo de farmacia, más lo que está para las droguerías y farmacias que fraccionan. A todo esto no hice la mención. Botiquines distintos a farmacia. ¿Saben la diferencia, cierto? El tamaño, ¿no? ¿Mm? El tamaño. No.
En la atención primaria, la mayoría son botiquines. Y esto es porque no tienen un farmacéutico en todo el horario de funcionamiento. Y porque atienden solo a los pacientes de su centro de salud. Entonces no reciben recetas externas. En cambio, en las farmacias generalmente reciben recetas externas, pero además no tiene el botiquín en todo el horario de funcionamiento de un farmacéutico. Hay centros asistenciales que han pasado a ser farmacia. Y eso les obliga a que, por ejemplo, si van a atender en extensión, tienen que tener el farmacéutico de 5 a 8, o de 5 a 10, o el horario que ellos dispongan. Más o menos las prestaciones son las mismas, solo que son pacientes internos dentro del mismo centro. Y casi todo Chile lo que tiene es botiquín, no farmacia. Entonces ahí quedamos como un poco en tierra de nadie. Y bueno, revisamos la normativa, creamos un código QR, que ahí se los voy a mostrar más adelante, con un audio informativo sobre qué es el medicamento que usted se está llevando, para qué sirve, con algunas características. Y esto fue verificado por los farmacéuticos de la comuna uno por uno, porque creamos uno para cada uno de los medicamentos que generamos. Se hizo la información del audio a través de medios validados, se hizo un audio con un mecanismo de inteligencia artificial. La primera vez que lo hicimos con la voz de un alumno que se encerró en una cámara silente a grabar y que tenía una voz bien así de locutor radial el Darwin. Pero después identificamos que podía ser mejor un audio con inteligencia artificial que fuera mucho más parejo y más estándar. Y después volvimos a verificar. Después realizamos un tutorial con un escaneo para el nuevo código QR y promocionamos este nuevo envase. También esto incluyó una educación al equipo multidisciplinario y a los usuarios. Mostramos este nuevo envase, mostramos la utilidad que tenía, qué información podían obtener de ahí. Entonces se realizó una encuesta al equipo y también publicamos afiches informativos en todas partes, donde pudimos pagar un afiche lo pegábamos. Y bueno, también capacitación al personal de la máquina. Hicimos una modificación en las etiquetas como estaban, también el correcto uso de la máquina, que se las voy a mostrar más adelante en una foto. Corrección de los errores más comunes de esta máquina. La máquina es espectacular, pero yo siempre digo que es súper intuitiva. Cada vez que llega alguien nuevo, falla. Y falla de todas las maneras posibles, para que esa persona tenga que aprender a arreglar y corregir cada uno de los errores que pueden ir presentándose. Y hasta ahora nunca nos ha pasado que hemos tenido una falla que no se pueda corregir. Y todos los alumnos que han pasado por nuestra bodega y todo el personal que ha pasado por esta máquina la aprende a ocupar. Así que es bastante importante desde ese aspecto. ¿Pero qué hace la máquina? Regresa. Y ahí también una foto. Creo que en realidad fue un error no haber puesto una foto. ¿Cómo se llama? Autobag. Hicimos encuestas al equipo, aplicamos también encuestas a adultos mayores, pero no teníamos gran producción, así que eso no se los voy a mostrar como resultado todavía. Evaluamos tiempo versus economía y vimos brechas. Y estas son un poco las fotos de lo que era. Antes de esto teníamos un papel blanco común y corriente, que yo creo que todos los que han retirado alguna vez un medicamento en hospital o consultorio lo han visto, que es un cambuchito de papel como los de las tablitas y que les rayaban a mano lo que uno llevaba. Y que estaba sometido uno al estado de ánimo, a la letra, a cómo se sentía esa persona ese día, de si entendías o no entendías lo que te llevabas. Después nosotros mutamos a este sticker, que lo pegábamos. Que igual en costo bastante, porque ya es la bolsita más el sticker. Y incluíamos ahí alguna información básica, pero no era lo suficiente. Se hizo un análisis de los problemas de esta bolsa. Había un daño en el blister durante el reembasado, hay que tijeretear, cortar, manipular, tratar de meter a la fuerza los medicamentos dentro de la bolsa. La bolsa de papel a la primera se rompió, esa no te dura nada, porque es un material de baja calidad, es un cambucho de papel literalmente. Cuando soltábamos la etiqueta rompíamos la bolsa o a veces el adhesivo era insuficiente, mala calidad y se perdía la información. Se podían provocar errores de la etiqueta porque esto es uno por uno. Entonces uno decía, hoy día voy a fraccionar metformina y yo me sentaba a diseñar la etiqueta y la lanzábamos y eso induce al error. También contaminación del medicamento por la bolsa de papel, ya que puede absorber más humedad y la poca información que podíamos dejar en esa bolsa porque es pequeña. Si llenábamos de mucha información podía ser complejo no entenderse, entonces no es mucho lo que podemos agregar ahí.
Y generamos a través de la etiqueta y nuestra máquina AutoBag esta nueva bolsa con una nueva etiqueta impresa. Aquí tiene la información de nuestra corporación, tiene todo lo que tiene que dar de información respecto al medicamento, qué medicamento es, cuál cantidad, qué tipo de administración, todos los datos de trazabilidad, laboratorio, el registro del ISP, vencimiento, su lote, cosa de identificar después si ese lote está afecto a un retiro del Estado. Y esta fue como nuestra gran innovación. Le agregamos ese QR que ustedes al escanearlo llevan un audio que te dice: estimado usuario de la comuna de Quinta Normal, usted en sus manos tiene el medicamento Enalapril, este medicamento es utilizado para la hipertensión, y todas las indicaciones del Enalapril como a modo general. No podíamos hacer algo muy particular, pero podemos nombrar reacciones adversas, algunas precauciones, algunas contraindicaciones, algunos signos de alerta donde podía el usuario ir a avisar a su farmacia o a su médico si tenía. Y este es el pantallazo de cómo se diseña la etiqueta. Entonces, bueno, así quedó la etiqueta y generamos los QR con una página web para hacerlo más estable, porque los códigos gratuitos no eran estables. Y también el diseño del folleto, que fue este folletito para explicar, para que los adultos mayores supieran qué era esto raro, sobre todo los que no tienen uso de celulares, y poder explicarle a su red de apoyo cómo usarlo si es que querían saber la información de sus medicamentos. Y esta es la máquina. Entonces aquí está toda nuestra hoja de vida, cómo partimos. Esta bolsa blanca, después esta bolsa con etiqueta, después nuestra bolsita ya con la AutoBag, y esa es la máquina que automatiza. Uno le puede poner en la máquina que automatiza lo que uno quiera. De hecho, nosotros hemos fraccionado mascarillas. Cuando hay que entregar mascarillas en los SAPU de una cantidad chiquitita para los usuarios que van a ir a atenderse, que por obligación hay que entregar, uno tiene que entregar un servicio de urgencia con mascarilla. Eso es la orden en periodos de alerta sanitaria. No puedes entrar a un servicio de urgencia sin una mascarilla puesta. Entonces nos pasaba mucho que había gente que no llegaba con la mascarilla, no tiene dónde comprar a estas alturas, y le entregábamos embolsado para no tener que manipularla, y ahí podía ir con una mascarilla para él, para su acompañante. El fraccionamiento, entonces, ustedes, el fraccionamiento como tal, la separación de los medicamentos, los blisters, lo hacían en una parte, y luego esta máquina lo que hace es la impresión de la bolsa completa, y ahí ustedes meten los medicamentos que... Sí, les voy a explicar, debería haber traído el video cómo funciona. Se lo puedo compartir igual. La máquina, uno la programa a través del computador, lanzas la etiqueta y le dices: mira, quiero 100 etiquetas de Enalapril. Está conectada a este computador y esta es como la impresora, en realidad. Y va a la máquina. Y la máquina te hace todo, en realidad. Desde soplar la bolsa. Hay tira aire y te abre la bolsa. Cosa que lo único que uno tiene que hacer es meter la cantidad exacta de los comprimidos que tiene que meter, más los folletos informativos que quiere incluir. Después, con esta palanquita tú la aprietas y la sellas. Y eso es todo. Entonces, bueno, medimos nosotros los tiempos. Normalmente en los CEFAM, cuando lo hacían sentado en un escritorio así, con las cajitas encima, con muchas etiquetas que venían en un rollo, iban pegando la etiqueta, se demoraban más o menos 3.000 comprimidos por hora. Esto lo midió el alumno. Se sentó con la persona que fraccionaba con un cronómetro a medir: ya empieza y ya, terminaste, ok, ¿cuánto hiciste? ¿Cuánto te demoraste? Y eso es, 3.000 comprimidos por hora. En el AutoBag se envasan 10.000 comprimidos por hora. Entonces, esa es la diferencia. Lo único malo de la máquina es que es muy cara. Eso es algo que yo tengo que comentar, sí, importante. No es una máquina que uno pudiera decir: voy a comprar una bolsa de fama. Porque ¿Cuánto? Cuando la compramos nosotros, fueron 32 millones. Pero claro, es 3 veces más rápido de lo que podría hacer una persona, y esto fue, o sea, tomando todos los CEFAM, si cada uno envasara, el TEN se paga solo también. Y esto lo envasan desde la droguería. Sí, desde la envasa de la droguería. Pero podría, por ejemplo, ser en el mismo botiquín. Hay lugares que el botiquín tiene su sala de fraccionamiento y envase, ahí, en el botiquín. En realidad podría ser donde
legalmente esté autorizado. Si el botiquín todavía no hay una norma de fraccionamiento, puede tener un espacio físico donde tener la máquina, que en tamaño es como esto, más el computador. Si tienes ese espacio físico, podría ser en un botiquín, pero normalmente las comunas que lo tienen lo están implementando en su droguería, porque tienen que trasladar. Entonces uno no puede hacer distribución desde un centro a otro. Eso es algo normativo. No puedes distribuir desde un botiquín a otro botiquín. Entonces, por eso lo están haciendo en droguerías. Bueno, evaluamos con los funcionarios y el 100% consideró que esto era una mejora en la eficiencia y la eficacia. Cuando les llegaban fraccionados, cuando tienen fraccionados de disposición y no tienen que hacerlo ellos, se ponen felices porque en realidad disminuye mucho sus tiempos de trabajo. Casi el 91% estimó que existía con esto una mejora en la seguridad y en la claridad de la información. También que había una reducción de la carga laboral muy significativa y también una mejora en la comprensión de los tratamientos, y eso iba a significar más tiempo para una atención presencial de la calidad. Entonces, en conclusión, después de esto, hubo este análisis de los procesos, identificamos las brechas, hicimos este plan de optimización en base a las oportunidades, la viabilidad de la implementación, la máquina que era lo más difícil de conseguir ya lo teníamos, entonces podíamos echar a andar, y evaluamos el impacto en los CEFAM y en la comunidad. Y este es nuestro equipo y ahí está la sala. Esta es la maquinita, como para que vean el tamaño. Y aquí están los alumnos que hicieron esto posible. Han sido 2 años de trabajo con alumnos y ahora vamos para el 3er año. Y nos ganamos con esto un premio en eSport y en Smart City a la categoría Comuna Inteligente. Eso sería. Muchas gracias. No sé si hay dudas. ¿Quieres hacer una preguntita? Dígame. Mencionaste que había una sensación de que ahora había más claridad respecto a los tratamientos. ¿Eso lo levantaron con las personas que trabajan o con los mismos usuarios? Los levantamos con las personas que trabajaban. Pero lo que pasó en ese minuto, bueno, les voy a contar el tras bambalinas. Nosotros producíamos con alumnos, porque no teníamos una persona contratada para eso. Entonces, mientras tuviéramos alumnos por un tiempo, realizábamos producción, el alumno tenía que preparar su examen de grado y se perdía la producción. Insistimos mucho, hasta que ahora con el tema de eSport y de Smart City nos autorizaron a contratar a alguien. Entonces, esta evaluación en las personas lo vamos a hacer ya con la producción armada. No podíamos antes porque era algo puntual, estacional. ¿Qué significa cuando producen y cuando no producen? Producción es generar el material, generar el fraccionamiento. Si no teníamos alumnos, no teníamos esto y volvíamos a nuestras etiquetas. Porque no teníamos la persona que lo hiciera. Ella, que es la Juanita, la Juani es la TENS que prepara los pedidos, la que recibe la mercadería. Al final, aquí en la bodega son todos de todo. Entonces, los espacios para poder realizar el fraccionamiento eran muy pocos, nos quedaba muy poco tiempo para poder avanzar y generar el material para que los CEFAM tuvieran a disposición. Entonces, ahora ya tenemos una persona contratada desde enero, enero formalmente, pero ya lo tenemos en horario desde el 1 de diciembre. O sea, no tenemos ni 2 o 3 semanas con él. Así que bueno, ahí les contaré después cómo lo ve la población, pero lo preguntamos en los trabajadores y nos dijeron que sí, que ellos veían un gran cambio. Igual el Patricio, el segundo alumno, hizo el ejercicio de pararse en la sala de espera y mostrarles cómo funcionaba y ver cómo lo evaluaban los usuarios, pero eso no lo pudimos medir bien. Y en general la opinión era muy buena, todos decían, pero esto es maravilloso, pero es muy educativo, esto lo puedo escuchar las veces que quiera. El tema del QR ya cada vez más manejado también por la población. Después de pandemia es algo que se masificó y que uno va a un restaurante y las cartas, es muy raro encontrar una carta física, ya casi todos son con QR. Por ejemplo, satisfacción usuaria se mide mucho con QR también, el tema de la OIRS, cuando hay un formulario que llenar, se utiliza QR. Entonces aprovechamos esta instancia para poder desarrollar la información. Tengo unas preguntas feas. A ver, dale. Esto fue FOFAR, ¿no es cierto, Pamela? FOFAR. Fondo de Farmacia. Farmacia. FOFAR es un programa que se llama Fondo de Farmacia que partió en el 2014
en el gobierno de Michelle Bachelet, fue una medida presidencial para poder dar acceso a medicamentos, a farmacéuticos y a técnicos en farmacia a la población en Chile, porque antes de eso no era seguro, a pesar de que estaba en la ley, a pesar de que era en GES, no era seguro que si tú tenías hipertensión, te sacabas a tu farmacia del Cefam, a tu botiquín, estuviera. Antes no pasaba, pero después de FOFAP sí que está. No, bueno, fue aprobado por el servicio, me imagino, como una Sí. conversación todo. Sí. La adquisición, ¿cómo le hicieron ustedes en el Quinta Normal? Sí, en ese tiempo nosotros éramos corporación y todavía no estaba Ah, el dictamen de Contraloría que te obligaba a licitar. Pero entiendo que no es complejo igual, porque son proveedores únicos. es monoproveedor. Es sería monoproveedor. factible dentro de todo el Es trato lo que- directo. Sí. Sí, igual nosotros presentamos un certificado de proveedor único en esos tiempos, a pesar de que éramos corporación, esto fue en el 2020 y el dictamen de Contraloría es del 2023, me parece, de junio del 23, que dice que todas las corporaciones tienen que someterse a la ley de compras públicas. Pero igual nosotros presentamos estos certificados y se evaluó jurídicamente. Y a través de Logintech, ¿no es cierto? ¿Mm? De Logintech fue la... Logintech, Ya. la empresa. Sí. Y en el fondo me imagino que como son monoproveedor lo deben como exportar y deben... Sí, ellos los traen de, no recuerdo si es España, me parece, pero son monoproveedores y son una empresa bastante buena porque hace proyectos de farmacia. Su dueña, la dueña de la empresa, la gerente general, es una farmacéutica, entonces ella ya había visto cuáles eran las mayores problemáticas de las farmacias en los CEFAM y trajo esto que al principio podía sonar muy caro, pero en realidad con esto del fondo de farmacia se empezaron a generar los recursos y las instancias. El fondo de farmacia ha financiado muchos arreglos en temas de infraestructura, contratación de colegas a nivel nacional y compras de este tipo de medicamentos. Gracias, Pablo. Tengo una pregunta del fraccionamiento en sí. El proceso que ustedes tienen es como que los spam demandan cierta cantidad de X medicamentos para que ustedes fraccionen y ustedes se dedican a fraccionarlo, o han logrado hacer algo. Por ejemplo, nosotros tenemos Rayen y en 2020 empezamos con los medicamentos a domicilio, y para poder hacer los medicamentos a domicilio que se le entregaban a 5.000 personas en Renca, lo que tuvimos que hacer fue entrar al sistema de Rayen, a la API, y reconocer cada una de las recetas que teníamos, y con esas recetas saber cuánto fraccionamiento teníamos que hacer. ¿Han logrado como establecer algún sistema de ayuda, automatización para el proceso de fraccionamiento, o es más bien desde el levantamiento de demanda que hacen los spam? Ocupamos ambas. En la primera parte de la tesis fue con Darwin, que fue el chico que grabó su voz en los primeros audios, fue según lo que nos pedíamos, fue según demanda. Pero ya cuando llegó el Pato, el Patricio, que es este alumno, ahora es farmacéutico, el Pato analizó recetas. Se metió, porque ya teníamos esta API que cambió de Rayen, donde nos arrojaba a través de Viri ciertos informes. Entonces ya no íbamos a lo solicitado, íbamos a lo que estaba según recetas en Rayen. Y de hecho eso fue lo que nos sirvió para poder homologar ciertos tratamientos, homogeneizar, porque no podemos hacer fraccionamiento todo. Eso nos quedó súper claro cuando partimos, porque por ejemplo tratamos de fraccionar algunos medicamentos para la epilepsia, y la epilepsia en particular tiene algunos tratamientos muy raros, o sean 5 veces al día, 6 veces al día, 4 veces al día. Entonces no podíamos estandarizar ese tratamiento. Y ahí con Patricia seleccionamos los estandarizables. Dijimos, esto definitivamente no lo vamos a lograr porque ¿qué va a pasar? Vamos a generar este material, vamos a generar la producción, esa bolsa va a llegar al CEFAM y allá no les va a dar la dosis, entonces probablemente nos van a abrir la bolsa y van a tijeretear y van a entregar a su pinta. Entonces con el Pato lo seleccionamos y lo afinamos. Y ahora estamos con un nuevo alumno que también está trabajándolo así, y en paralelo estamos recibiendo tesistas, y hay uno en particular que yo le ofrecí el tema de cotejar pedidos con recetas y ahí hacer producción, que vayan de la mano. Y así también identificar posibilidades de mejora. Los pedidos de los CEFAM lo hacen muy al ojo todavía. No existe una automatización de eso.
Entonces, poder valorizar esto, valorizar un pedido fuera de la máquina, valorizar un pedido de cuánto es lo que me estás pidiendo semanalmente, comparar entre centros, comparar entre recetas y ver lo que es atingente y que a lo mejor hay cosas que se podrían estar venciendo o quedando cortos porque este ojo falló en el minuto de generar un pedido. Igual estamos como ahí moviéndonos para tratar de no sé si ya dejarlo como con un sistema que te permita saber, porque igual es variable. Cambian los médicos y te cambian los consumos. Sí. A nosotros lo que nos pasó después de ver como el sistema de recetas fue que hicimos mucho rescate. Tuvimos una altísima tasa de rescate de usuarios porque pudimos ver cuáles recetas habían vencido, que eran recetas que se mantenían periódicamente, pero que llegó un momento en que vencieron y que no teníamos ningún registro de que la persona hubiese fallecido. Entonces fuimos a preguntar a esa persona y era porque no había ido a renovar su receta, no había ido al control ¿Y básicamente. eso le pasó para después de pandemia? No, nos pasó en la pandemia. Nosotros En la partimos con entrega de medicamentos a domicilio en abril del 2020. Ya. Por la pandemia, porque Claro. la gente estaba en sus casas y tenían que buscar los medicamentos, etcétera. Pero es súper interesante, o sea, como para que lo puedan tomar y ver, es súper interesante verlo desde el sistema, Sí. porque de verdad, de los 5.000 personas que despachábamos con medicamentos, yo diría que 1.000 fueron rescate. Sí, bueno, estamos al día en tema de rescate, pero esto de tomarlo desde la receta ya lo habíamos empezado a trabajar e incluso a través de eso identificamos errores muy comúnmente. Muchos errores. De repente pensaste, ¿por qué está esto así? Si esta no es una dosis habitual y ahí uno hace seguimiento. Justo ahora estaba trabajando con el alumno que tomó la máquina ahora y me dijo, oye, hay una dosis que solo una médico la repite siempre, de todos los médicos, y él ya sabe quién es. Entonces lo que queda ahora es ir a revisar, ir a hacer una auditoría de esa receta en particular para identificar si hay a lo mejor un error, alguna posibilidad de mejora o a lo mejor el tratamiento está bien, pero hay que ir a meterse. Sí. Esa herramienta de Rayen cuando fue a API generó el IRIS, que es la plataforma esta que te lanza los informes, que antes uno se los tenía que pedir a Rayen y sentarse a esperar porque era lento. Ahora no, es automático, tú lo descargas del periodo que tú quieras y eso te ayuda mucho a hacer seguimiento. Sí. Sí, muchas gracias. Bien. No sé si tenemos tiempo para otras preguntas, pero solo son 3. Sí, sí tenemos tiempo. Excelente. Te la digo la Esther, para que Sí. elijas cómo responderla. Una es el nivel de cobertura que puede entregar esta Sí. máquina en particular, o sea, cuánto es la población que se puede generar. La otra tiene que ver con la curva de aprendizaje para implementar un cambio así. Ya. Como cuánto tiempo más o menos toma el equipo, Ah, el perfecto. preparar, en el fondo, el desarrollar los procesos, el informarle al equipo clínico, etcétera, etcétera. Y la última tiene que ver como con las mediciones. Yo hice trampa porque cuando les pedí que se presentaran, yo no me presenté desde dónde hablo. Yo trabajo en el Departamento de Economía y la Salud del Ministerio de Salud. Obviamente me interesan las evaluaciones de costo efectividad, Claro. evaluaciones económicas en salud en general. Y justamente saber qué tipo de beneficios adicionales se pueden ir generando, como la adherencia a los tratamientos, como una mejor satisfacción usuaria, etcétera. Todas esas otras mediciones que hayan podido tener, si es que las están haciendo, las van a hacer, de modo de poder contrastar el impacto de esta innovación en conjunto con esos otros costos que pudiesen ser considerados en el momento de replicar esta iniciativa en otros centros. La primera respecto a ¿La cobertura? la cobertura. Como no podemos estandarizar todos los tratamientos, tuvimos que seleccionar. Dejamos 50 medicamentos de un total de 300 que tenemos en nuestro arsenal. Aún así, esos 50 no lo he medido, pero muy al ojo yo calculo que debe ser el 70% de las entregas. Podríamos llegar si tuviéramos producción. O en volumen, tal vez más. Si contamos en farmacia, lo que más entregamos, paracetamol, metformina, losartán, y ya con eso te llevas casi toda la entrega de medicamentos. Entonces podrían ser números bastante altos. Solo con esos 50 de 300 a nivel de arsenal.
Respecto a la curva de aprendizaje, Disculpa, ¿cuántos SFAM cubre ustedes con esta demanda? dos CEFAM. Dos CEFAM pequeñitos en la comuna de Quinta Normal. Oye, pero Son todos los que pequeñitos inscritos, ¿con cuántos inscritos validados? Son, creo que 40.000 y 40.000, en eso estamos, 80.000 más o menos. Eso es lo inscrito válido ahora. La comuna tiene 100.000. Que hay otros CEFAM que no es dependiente de nuestro municipio. Respecto a la curva de aprendizaje, no sé si entendí bien la pregunta, pero bueno, tuvimos una tesis que fue nuestra primera aproximación a este desarrollo. Y ya después con la segunda nos fuimos súper rápido. Aprender a usar la máquina es muy corto. En realidad, uno enseñándole a una persona con un mínimo manejo de computación, en 2 semanas ya tienes a esa persona manejando la máquina al revés y al derecho. ¿Y qué es lo que hemos visto? Normalmente nosotros recibimos alumnos que vienen por 1 mes, por 2 semanas o por 6 meses. Y hasta los de 2 semanas salen con el manejo de la máquina bien. Y respecto a las mediciones, como les contaba, recién ahora tenemos producción. Entonces probablemente es algo que se viene, ir a preguntar, ir a ver la satisfacción de los usuarios, ir a ver si tal vez hay cosas que quieren los usuarios agregar, tal vez igual quieren un prospecto de qué leer. Eso lo vamos a ver en el camino todavía. Habíamos pensado incluso agregarle videos de lenguaje de señas o agregar en creolé. Empezamos ahí a sentarnos a imaginar cosas y ahí yo creo que juntos vamos a tener que ir viendo, y según también la misma evaluación de los usuarios, qué le gustaría a usted que dijera su bolsita de medicamentos. También tenemos un proyecto de tesis para agregar algo que el Ministerio de Transporte incluyó hace poco, que es esta alerta en los medicamentos que pueden generar algún efecto en la conducción. Entonces eso también podríamos ponerlo en alguno de las bolsas. Entonces es algo que todavía estamos creando, todavía está en desarrollo. Eso. ¿Más preguntas? Sí. Última pregunta. Ya, sí. Tengo una duda respecto, como antes de que empezara este proyecto, ¿cómo se gestó? O sea, ¿cómo se llevó la decisión de que iban a meterle manos, cabeza, recursos a este problema en particular? Entendí que había un antecedente respecto a que la información era muy poco clara, generalmente los medicamentos, pero ¿cuáles fueron como los dolores quizá o los elementos que ustedes los llevaron a querer meterse de cabeza a este tema? Bueno, los errores de prescripción, por ejemplo, o sea, no errores de prescripción, no, errores de dispensación, perdón, al escribir mal en la bolsa o que no entendiera el usuario. También identificamos que no existe información suficiente y que no queríamos tener esta visión de que tenemos pacientes de primera y segunda categoría, que si tú vas a comprar un medicamento te llevas una caja bonita, con un prospecto ordenadito, dobladito, con toda la información, en cambio si tú vas al CEFAM te llevas una bolsa escrita a mano sin ningún papel. Entonces, más o menos eso fue nuestro objetivo. Y se ha ido moldeando en el camino, como les contaba. Todavía nos falta mucho de evaluación de usuarios, pero cuando hemos hecho talleres con los adultos mayores y lo hemos presentado, cuando hemos ido a las salas de espera, cuando lo hemos presentado a los cuidadores, les ha gustado hasta ahora. Muchas gracias. Y pasemos enseguida a nuestra siguiente presentación. Presenta a Catalina Molina. Yo ya les comenté que Catalina es la jefa del Departamento de Planificación Sanitaria de Maipú, y el título de su presentación es Modelo de Gestión de Demanda para la Red de APS Municipal de Maipú. Así que ahí unos segundos para que se pueda conectar bien y empezamos esta presentación. Bueno, como comentaba Joyce, yo voy a contarles un poquito de la experiencia que hemos tenido en Maipú en la implementación de una nueva estrategia de gestión de la demanda en nuestra red de atención primaria. Como a modo de contexto, contarles que, bueno, nosotros como municipio, a través de la Dirección de Salud, administramos todos estos centros, que son 6 SFAM, 6 SECOF, un SAPU, un SAR, un COSAM, un centro de resolutividad, un centro de podología, 3 dispositivos médicos
Uno es una clínica dental, otro es una clínica ginecológica y el otro es un camión que se llama APS Entubares, que va trasladándose por distintos lugares. Y tenemos 3 farmacias municipales, se la tengo con asterisco porque en realidad no es atención primaria, pero sí es parte de lo que administramos igual desde la Dirección de Salud, pero sí financiado a través directamente del municipio y no desde el presupuesto de atención primaria. Y como se ve en el gráfico de ahí, somos una comuna que ha estado en los últimos años en crecimiento respecto a nuestros inscritos. De hecho, del año 2024 al 2025 aumentamos un total de 18.000 y fracción inscritos nuevos. ¿Ya? Para el año 2025 nosotros tenemos 202.467 personas inscritas en la red. Y como estas personas, como los que, me imagino los que trabajan en APS deben saber que no se atienden nunca, el 100%, nunca el 100% de la cobertura, la gente que va al CESFAM, siempre es como cerca del 50, un poquito más, un poquito menos. Nosotros el año pasado entregamos aproximadamente 800.000 atenciones a 121.000 y fracción personas, ¿ya? Que es un poquito más que el 50% de nuestros inscritos, ¿ya? Como solo para contextualizar como en números. Y bueno, cuando hablamos de gestión de la demanda, ¿a qué nos referimos? Yo aquí traje una definición que dice que se entiende por gestión de la demanda al proceso de análisis y búsqueda de respuestas a las demandas de nuestros usuarios, y que dicho proceso involucra tanto la gestión interna desde el lugar de origen, como también la gestión de demanda que se refiere a otros niveles o nodos de la red, como puede ser la atención secundaria o terciaria a nivel hospitalario. Ya en este caso, en esta presentación, y también en los proyectos que voy a mencionar, nosotros nos enfocamos en la gestión interna, ya que es cómo nosotros resolvemos la demanda que tenemos que dar respuesta dentro de la red misma. El primer abordaje que se le dio, que fue a mediados del año 2023, fue implementar un programa que se llama Refuerzo de la Extensión Horaria, que a través de la contratación de un equipo de refuerzo con contrato honorario, fortaleció la capacidad de atención que teníamos en el horario de extensión horaria, de lunes a viernes hasta las 8 de la tarde, y además extendió el horario el sábado, que generalmente es hasta las 1, hasta las 7 de la noche. Y nosotros hace poquito hicimos un análisis para saber cómo nos fue con esta estrategia. El año pasado, el aumento que representa las atenciones que hizo este equipo de refuerzo en particular significa un aumento de un 13% de la capacidad de atención de nuestros CESFAM respecto al horario base, solo el equipo de refuerzo. Porque si incluimos al equipo que hace hora extra, el que habitualmente hace por ley la extensión horaria, es un 17%. Y respecto a lo que sería sin este equipo, es decir, el horario base más las personas que se quedan haciendo hora extra, el aumento de capacidad corresponde a un 9,2%. Y como para tener un número, nosotros entregamos 230.000 atenciones de médico, pero además tenemos otro tipo de profesionales también atendiendo. Entonces, nosotros lo que vimos luego de esta como experiencia es que no solo teníamos problemas respecto a la capacidad de atención, que sabemos que en atención primaria nunca es suficiente, podemos aumentar la oferta, pero nunca va a igualar a la demanda, los recursos son acotados. Quisimos mirar cómo es el acceso a estos cupos que hay, cómo nuestros usuarios tienen esta experiencia de acceso en la red. Y si pudiéramos definir el modelo que teníamos vigente y que aún está semi-vigente, es un modelo de acceso descentralizado. ¿Por qué? Tenemos múltiples vías de ingreso que funcionan en paralelo, pero sobre todo las decisiones respecto a la agenda, cada cuánto se abren, si es una vez al mes, si es a 30 días, a 60, a 3 meses, a 6 meses, y qué herramientas utilizamos para gestionar la demanda y de qué manera, con qué intensidad, depende de la definición de cada CESFAM. Entonces, esto, por eso lo definimos como un modelo de acceso descentralizado. Para que se entienda un poquito más cómo acceden nuestros vecinos a la atención en Maipú, nosotros tenemos 4 vías de acceso distintas. La primera y la principal es la vía de acceso presencial. Esta, el año pasado se utilizó, según los datos que vimos en IRIS, cerca de un 85% de las citaciones que se generaron el año pasado fueron por el medio de reserva presencial.
en algunos spam incluso llegando a un 90%. Luego tenemos Hora Fácil, no sé si todos lo conocen, pero este es un IBR, que es un call center automatizado donde las personas marcan un número, les pide su root, ingresan su root, se les deriva a sus spam y de forma automática, si es que esa persona alcanza a los cupos que hay para ese día, se le entrega una hora que generalmente es para el mismo día o a lo más para el día siguiente en la mañana, y es por orden de llegada. Al que le entra la llamada primero, se le entrega la hora, en una hora genérica, se llama morbilidad médica, que son todas las horas que no son de control, como a la persona se sentía mal, le dolía el estómago, tiene como alguna especie de urgencia que no es un control, y pide una hora a través de esta plataforma, que es lo que antes se hacía de manera presencial y que se sigue haciendo de manera presencial igual. Además, nosotros en la Dirección de Salud contamos con un call center que tiene aproximadamente 10 personas trabajando, y a este call center llaman las personas mayores. Cada CESFAM disponibiliza, no todos, cierta cantidad de cupos diarios para que las personas del call center puedan entregar a los usuarios que llaman. También son horas de morbilidad y se entregan para el mismo día o el día siguiente máximo, pero generalmente el mismo día. Y tenemos Telesalud, que lo puse en este disco porque hasta el año pasado estaba solamente en 3 de nuestros 6 spam, y no les voy a contar de qué se trata porque lo voy a contar más adelante. Entonces, este modelo que les acabo de mencionar, ¿qué problemas tiene? En primer lugar, tenemos mucha demanda no resuelta, y no es este el problema, porque sabemos que demanda no resuelta hay en toda la APS, pero nuestra demanda no resuelta se va a la casa o corta el teléfono y nosotros no nos enteramos de qué es lo que necesitaba, qué pasó con esa persona, cuántas veces ha intentado contactarse con nosotros, porque a veces la llamada a Hora Fácil ni siquiera entra, así que no tenemos cómo saber que esa persona llamó. No hay registro entonces y tampoco hay trazabilidad de qué pasa con ese usuario. En segundo lugar, no existe una lógica de priorización clínica, lo que implica un uso ineficiente de las horas. Como les contaba, las horas en todos los casos que escucharon anteriormente se entregan por orden de llegada. El primero que llegó y agarró un cupo logró tener su atención, pero por ejemplo en Hora Fácil muchas veces las personas llaman, piden una hora de morbilidad, y en realidad esa persona necesitaba el control cardiovascular, y para ese control necesitaba llegar al médico con sus exámenes al día para que el médico pudiera recetarle sus medicamentos. La persona llega a la hora de morbilidad y el médico le dice: oye, usted tenía que venir con su examen, así que vaya a tomárselo, y pide otra hora para que venga al control que en realidad necesitaba. Entonces es un uso ineficiente en el sentido de que no le estamos dando a la persona lo que realmente necesita, y además no le estamos dando primero la hora a quien primero lo necesita necesariamente. Y todo esto genera una mala experiencia usuaria, porque las personas intentan por el canal presencial, intentan llamando a las 6 de la mañana Hora Fácil, intentan llamando al call center si son personas mayores, intentan por todos lados, y cuando no ven respuesta se desesperan. Además hay confusión en el acceso, cómo acceden en el Bachelet, por ejemplo, piden la hora de esta manera, pero ahí no tienen el call center, en este está Telesalud, en el otro no, ¿cómo lo hago aquí? Hay un montón de confusión y nosotros no podemos entregar una información tampoco genérica para que todos la entiendan. Y todo esto también genera que las personas interrumpan sus tratamientos y haya discontinuidad de los cuidados, ¿ya? Aquí solamente dejo algunos comentarios que nos llegan siempre por redes sociales, sobre todo reclamando del sistema Hora Fácil. Hora Fácil lo tienen en muchas comunas, es súper conocido, en todos lados lo conocen como hora difícil porque en realidad las personas no logran encontrar nunca. Ahora esa es la experiencia que la gente tiene, que llama y siempre dice que no tiene cupo. Entonces, la principal como problemática que nosotros sentimos era este problema de satisfacción usuaria, de que nuestros usuarios siempre tenían la sensación de que estaban desamparados, querían acceder a nuestras atenciones y no tenían cómo contactarse con nosotros y que los escucháramos. Así que eso es como el dolor más grande que nosotros visualizamos y lo sentimos en las instancias que habían con la comunidad, tanto con la Dirección de Salud, en todo espacio disponible, los usuarios tenían este reclamo del acceso a las horas. Así que esto para nosotros fue, bueno,
hay que hacer algo, hay que cambiar este modelo de alguna manera. Y es así como empezamos un proceso hace un año de diseño de una nueva estrategia. ¿Ya? Esto partió en noviembre del año pasado, también con una tesista que tuve yo de industrias, que me ayudó a hacer un levantamiento de información. Primero quisimos saber qué había en la red, qué herramientas, las que les comenté recién, para qué servían, cómo se usaban, y después hicimos reuniones bilaterales con cada uno de los spam. A cada director le preguntamos, ya, ¿usted qué ocupa? ¿Cómo lo ocupa? ¿Qué ocupa más? Y así hicimos como una especie de levantamiento que después sistematizamos, y en enero quisimos ir a ver qué está funcionando bien en otros lados, porque de hecho de eso se trata en esta instancia. Nosotros no necesitamos inventar la rueda. Si hay algo que funciona en otro lugar, ¿por qué no intentar replicarlo y ver si funciona también? Así que bueno, nosotros tuvimos reuniones con distintas comunas, conocimos distintas experiencias, y las que puedo como destacar aquí fueron la de Renca, la de Peñalolén, que fue nuestra inspiración, de hecho, y la Municipalidad de San Joaquín. Fuimos a otras también, nos juntamos con los directores, nos contaron qué hacían ellos, también sus problemáticas. Fueron reuniones bastante provechosas, y ya en el mes de febrero contábamos con un diagnóstico sobre nuestras brechas, nuestras oportunidades de mejora, y eso culminó en un rediseño de nuestro, más que del proceso, sino del modelo completo de qué es lo que podíamos hacer, y luego decidimos ejecutarlo mediante un piloto que partió el 19 de mayo de este año en uno de nuestros CESFAM, que es el CESFAM Ferrada. Elegimos ese CESFAM porque ya tenía algo que se encaminaba a lo que nosotros queríamos llegar, y además, por coincidencia, es el segundo CESFAM más pequeño, entonces creímos que era un buen espacio para hacer un pilotaje. Y decidimos hacer o proyectar la implementación general, que se va a hacer a través de un piloto en enero del 2026, que va a ocurrir muy pronto. ¿Y en qué consiste el modelo? Bueno, el modelo primero es un modelo comunal transversal y estandarizado. Con esto queremos apuntar a la problemática de la brecha de información que hay en nuestros usuarios. Entonces, lo que primero quisimos atacar fue, bueno, hagamos un modelo, pero este modelo lo va a utilizar toda la red, no va a ser un modelo solo para un CESFAM. Quisimos utilizar un canal principal de acceso para poder ordenar también el ingreso, y nuestro eje de trabajo es la priorización clínica y una respuesta activa. Esto responde también al tema de satisfacción usuaria, a que nuestros usuarios no reciben respuesta y que las horas se entregan por orden de llegada. Ahora nuestro nuevo eje es la priorización clínica y una respuesta activa a través de un equipo que gestiona las solicitudes que van llegando y que tienen roles diferenciados. Aquí es súper importante porque el equipo es un equipo, bueno, multidisciplinario que está en un lugar común, es como un cowork, por decirlo así, y hay una persona que hace un triage. Entonces las solicitudes llegan y esta persona va priorizando las prioridad 1, 2 o 3, alta, media, baja. La va priorizando y esa las va derivando a los gestores de caso que revisan la ficha clínica electrónica, los detalles, o a los administrativos si es un caso de morbilidad que solo hay que agendar. Y lo más importante, creo yo, es que a todas las personas se les da una respuesta. Si su solicitud aplica o no aplica, se le da esa respuesta, y a todos se les contacta telefónicamente. Entonces, no está este sentimiento de abandono por parte de la red, los usuarios tienen una respuesta. Y por otro lado, como sabemos que la gente igual llega al CESFAM porque eso ocurre y no va a dejar de ocurrir nunca, diseñamos como una especie de mecanismo de absorción de la demanda, que también nos inspiramos en Peñalolén, y en el CESFAM piloto además tenían algo súper parecido, para hacernos cargo de los casos que llegan presencialmente igual y que son más urgentes de resolver. Entonces, ¿cuál es esa vía principal? Es Telesalud. No sé si todos la conocen, pero Telesalud es una plataforma que dispone el Ministerio de Salud a través de los servicios de salud, que nos permite gestionar la demanda de manera remota. Te permite priorizar los casos, registrar la demanda y responder a los usuarios. Es una plataforma bastante intuitiva. Los usuarios ingresan aquí, ponen enviar tu solicitud de atención y rellenan un formulario bastante básico que parece como un formulario de Google, donde ponen sus datos personales la primera vez, porque después ese campo se rellena de forma automática,
y ponen todos los detalles de la atención que ellos necesitan, con quién se quieren atender, o con un médico, con un odontólogo, con un kinesiólogo, cuál es el motivo de su consulta, y hay una parte que es de texto libre, en donde pueden poner detalles. Entonces nosotros en la difusión que hemos hecho a los usuarios siempre recalcamos que pongan harta información ahí para que las personas que trabajan en el equipo puedan priorizarlo correctamente. Entonces, más que nada, este es un nuevo uso de las vías de acceso que ya teníamos. No estamos comprando algo nuevo, estamos reutilizando lo que ya había. Entonces, como yo les había contado, nosotros teníamos un call center que sigue existiendo, pero ahora ese call center, en vez de entregar horas, va a completar estos formularios a las personas que tienen brecha digital, ya sea porque no tienen acceso a teléfono, a internet, o porque son personas mayores y requieren de apoyo. El call center entonces tiene estas nuevas funciones que nos permiten tener igual los formularios, pero que la persona no tenga que ir al CESFAM presencialmente. Y tenemos, bueno, los SOME, en donde la gente generalmente va a pedir la hora. Ellos también están capacitados para poder apoyar a estas personas completando los formularios, y hay atenciones que se entregan aún en los SOME que por protocolo corresponde que sean presenciales. Además, como les decía, está complementado con un servicio de atención continua, que lo llamamos así, que es como para manejo de urgencia o de situaciones más complejas, y también se utiliza para derivar, para que el equipo de telesalud derive estas atenciones que tienen que ser respondidas el mismo día, y un sistema de confirmación de horas potente. Nosotros ya teníamos una licitación de mensajería, pero era chiquitita, y ahora licitamos una licitación grande de 183 millones, que es para 2 años, para confirmación de citas, para que podamos utilizar bien las agendas. Entonces, ¿por qué telesalud? Bueno, telesalud nos permite hacer un uso más eficiente de los recursos, como les comentaba. Ahora la asignación de horas es de acuerdo a criterios clínicos, lo que nos permite hacer primero una entrega diferida de horas, es decir, las razones por las que los usuarios se nos acercan no siempre son de resolución inmediata. A veces quiere el control que le toca en 2 meses, en 3 meses, el otro mes, y entonces nos permite hacer esta entrega diferida de horas y programada. Nos permite además tener la resolución no presencial, porque no todo requiere de una atención en box, y también una mejor orientación de la demanda, que es lo que le comentaba, que a veces el usuario pide una cosa pero en realidad necesita otra, lo menciona mal. Entonces aquí, como hay un equipo clínico que está revisando los casos, la hora que le da es lo más atingente posible a lo que la persona necesita. Además, para nosotros es un uso eficiente en el sentido de que todas las gestiones telemáticas de las solicitudes, que no es menor, que voy a mostrar el número más adelante, nos permite tener esos box de atención libres. Y eso quiere decir que ese box de atención no va a recibir un NSP, que igual son horas que no se utilizan porque la persona no llega, o porque en realidad ese box lo vas a utilizar en una hora que sí o sí tenía que atenderse presencial. Entonces, como una doble ganada en temas de eficiencia de recursos. Facilita también el acceso a la población en el sentido de que reduce la cantidad de viajes que el usuario tiene que hacer. No tiene que ir al CESFAM solo a pedir la hora, puede ingresar su formulario y además lo puede ingresar a cualquier hora, cualquier día. Entonces, una persona que no iba a pedir hora al CESFAM porque no le daban permiso en el trabajo solo para que fuera a pedir la hora y que quizás no la iba a encontrar, puede ingresar su solicitud el domingo mientras está en el trabajo, en cualquier momento, porque está habilitada 24/7. Y por último, para nosotros, nos permite contar con una mayor disponibilidad de información y acercarnos, porque no voy a decir que la vamos a conocer 100%, pero nos permite acercarnos más a cuál es nuestra demanda real. Todas estas personas que son rechazadas y que se van, bueno, ahora están todas en los formularios, tenemos la trazabilidad y tenemos que dar respuesta. Entonces, bueno, ¿cómo es el proceso de implementación de esta estrategia? Son 3 pilares principales. En primer lugar, tenemos todo lo operativo, las adecuaciones técnicas, la instalación de la plataforma a través del servicio de salud, que los funcionarios se capaciten con la plataforma, adecuar espacios. O sea, este espacio de cowork que les estoy comentando no existía en los SFAM, entonces tuvimos que ir a mirar qué espacios se podían utilizar, de qué manera, dónde los ponemos, qué hay que comprar para poder habilitarlo, y un montón de trabajo que es más que nada de coordinación con los otros departamentos, la habilitación informática, las compras de todo lo que se necesitara. Eso es gran parte como operativa.
Por otro lado, y no menor, están todos los ajustes organizacionales que se tuvieron que hacer dentro de los SFAM. Es decirle a la gente, oye, bueno, tú hacías esto así, ahora se hace de esta otra manera, para eso tenemos que organizarnos así, cambios de roles, un montón de cambios internos organizacionales que también tienen sus efectos. Y por lo mismo es que se llevó a cabo un acompañamiento y un trabajo continuo y conjunto con cada uno de los establecimientos, con reuniones periódicas de seguimiento. Y aquí como que quería hacer un zoom, porque creo que es súper importante hablar de la gestión del cambio, porque, como les comentaba, esto es un montón de cambios que tienen que hacerse y en 6 establecimientos distintos. Todos tienen sus dinámicas internas, todos funcionaban de alguna manera y todos ahora van a funcionar de otra manera. Entonces, para eso trabajamos con reuniones periódicas con los equipos directivos de los SFAM, pero también con los equipos que van a trabajar con la estrategia, con los equipos de gestión, los jefes de sector, los jefes SOME, el nuevo equipo que va a ser de telesalud. Hicimos una jornada ahora el 1 de diciembre, de hecho, donde estuvo el alcalde, la directora de salud, los equipos de los SFAM, todos los equipos gestores, y trabajamos distintas dinámicas para conocer también sus preocupaciones, recordarles cuáles son los pasos que se vienen, y por eso creo que es importante también que para este tipo de proyectos como de tal envergadura es importante tener una bajada institucional, que para que las personas puedan creerle a la estrategia también es importante que sepan que es importante, por qué, y que en este caso la directora y el alcalde están preocupados de esta estrategia, quieren que funcione, y quieren que funcione porque en realidad estamos haciendo las cosas de otra manera para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Así que creo que eso es un tema como no menor. Ahora, algunos resultados del piloto que se implementó el 19 de mayo. Ellos están con un promedio ahora a diciembre, desde acumulados de mayo, de cierre de 2.8 días. Es decir, eso se demoran ellos en revisar las solicitudes en promedio, en priorizarlas, gestionarlas, contactar al usuario y cerrar el caso. No necesariamente es cuánto se demoran en darle para cuándo tiene la hora, sino que el caso fue gestionado en un promedio de 2.8 días, que nosotros creemos que es bastante positivo. Cerca del 10% de todas las solicitudes se ha hecho por contacto telefónico, y eso es con algunas horitas de algunos profesionales que por teléfono le resuelven la duda, o con un médico que está rellenando informes o recetas para personas que ya tenían sus exámenes, o dándole información sobre el resultado de los exámenes a la gente. Cerca de un 10% de todas las solicitudes no requerían que la persona fuera al CESFAM. Más del 80% de las solicitudes de alta prioridad fueron cerradas en menos de 48 horas hábiles, que también creemos que es un indicador bastante positivo. Y bueno, la plataforma estaba instalada desde julio del 2024 en el CESFAM, y desde mayo es que se utilizó de esta manera. Entonces el acumulado desde el 2024 son 60.000 solicitudes, pero solo desde el piloto han sido 47.000. Y algo que creemos que es positivo es que cerca del 51% de la población inscrita validada de este CESFAM ha utilizado la plataforma, que es cerca de la gente que atendemos. Entonces, como que todo el mundo que se atiende en el CESFAM regularmente ya conoce y ha utilizado telesalud. Y un miedo que teníamos, que era una hipótesis que teníamos que ver si se cumplió o no, era que quizás iba a haber problema con el acceso a las personas mayores. Todos preguntaban como, ¿qué pasa con la persona mayor? Los mayores de 65 no van a poder acceder, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros miramos acá la cantidad de solicitudes recibidas en telesalud de mayores de 65 años, y pueden ver ahí que de hecho son los que más ingresan solicitudes. Hay un 22% del total de solicitudes que son ingresadas por mayores de 65 años, y lo fuimos a comparar porque el número a secas no te dice nada. Bueno, los inscritos validados para el 2025 que tienen ese rango etario representan un 16.8% de la población, es decir, están ingresando más formularios que el porcentaje de inscritos de esa edad. Y además fuimos a mirar cuántas personas de mayores de 65 años atendimos el año pasado, y estos eran un 21.85% de la población, y sigue siendo mayor la cantidad de solicitudes que recibimos. Así que
Para nosotros este es un indicador súper bueno de que esta estrategia complementada con el call center y con el apoyo en los spam ha permitido que esa brecha no se traspase al acceso a la plataforma. Y otros resultados relevantes que obtuvimos haciendo un análisis es que 2.219 personas desde el 19 de mayo en adelante, que no han pasado tantos meses, que no registraban atenciones previas, al menos en los 18 meses previos al 19 de mayo, ingresaron solicitudes válidas. Y de esas 2.200, 1.810 recibieron atención. Para nosotros esos son usuarios rescatados, porque son personas que no venían hace más de 1 año y medio al CESFAM y que quizás, si no hubiese sido a través de esta plataforma, no habrían vuelto a ir al CESFAM. Así que también creemos que es un indicador súper positivo. Y bueno, nosotros tenemos un dashboard súper bacán que hicimos, que tiene muchos indicadores. Y aquí podemos ver algo que también nos gusta mucho, que le hemos enseñado a los otros spam, que sus gráficos también tienen que verse así, que es lo que les decía de lo que es más urgente, se atiende primero y se agenda primero. Entonces acá podemos ver que aquí están las solicitudes de prioridad 1, 2, 3, acá también, y que entonces el promedio de cierre es más corto, es más rápido, es más ágil para las solicitudes que son más urgentes, y las que pueden esperar se demoran efectivamente más. El promedio aquí es de 1 día y medio y allá es de 3.6 días. Y en la agenda lo mismo, la gente pide controles que a veces son para 2-3 meses, entonces la mediana de la agenda de las solicitudes de baja prioridad son 31 días, y eso no tiene ningún problema porque los controles muchas veces son para más de 31 días. Pero el promedio aquí para la fecha de agenda de las más prioritarias es de 4 días. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos lograr, poder entregar la atención primero a quienes primero realmente lo necesitaban. Y como les decía, diferir la entrega de horas también es poder hacer un uso más eficiente de ella. Y ahí está el gráfico del aumento de solicitudes. En agosto tuvimos el mayor pic, que fue de 7.800 solicitudes. Y después de eso nos hemos mantenido en una especie de meseta, así que creemos que en ese spam en particular no va a crecer mucho más la demanda. Además que ya toda la población que se atiende la ha utilizado, entonces creemos que nos vamos a mantener en esos números estables. El estado actual es, bueno, ahora tenemos nuestros 6 spam con la plataforma activa, no necesariamente con el modelo 100% instalado, pero están todos trabajando para poder instalarlo. Estamos terminando los últimos arreglos para habilitar las salas en cada spam para que los equipos puedan estar ahí, cerrando algunas contrataciones, porque esto también incluyó una contratación de 3 personas en cada uno de los spam para incorporar el equipo. La idea es que era que los spam por una parte hicieran el esfuerzo de revisar y hacer movimientos para construir un equipo, pero también entendemos que necesitaban un apoyo, por lo que estas 3 personas no van a conformar el equipo completo, pero sí van a apoyar a esta reestructuración del equipo. Y para cerrar, como aprendizajes, creo muy importante lograr abordar la gestión del cambio en proyectos como este, que van a cambiar la forma de hacer las cosas. Es súper importante tenerlo en cuenta. La resistencia al cambio viene incluida en el PAC y hay que hacerse cargo, hay que trabajar con ella, hay que aprender a dar y pedir también, es súper importante. Creemos que tener un piloto también es clave para poder generar aprendizajes, hacer cambios, ajustes, que ese mismo CESFAM, que es el piloto, le cuente a sus compañeros cómo lo hicieron, qué les ha pasado. Ayer mismo tuvimos una jornada que fue de eso, de que el CESFAM contaba la parte mala, como qué problemas tuvieron, cómo lo hicieron, qué probaron, qué no les resultó, que sí. Creo que es súper nutritivo. El seguimiento de indicadores es clave. Nosotros todas las semanas enviamos un reporte al director del CESFAM con copia al centro de gobierno, a la directora, de cómo va el piloto, porque era muy importante irlo siguiendo, ir viendo si pasaba algo, si la demanda explotaba, si no era posible contenerla. Creo que también es muy importante. Telesalud creemos que nos permite acercarnos también, lo que les decía, a conocer realmente cuál es nuestra demanda y qué es lo que necesita. Y esperamos tener este modelo implementado no como piloto, sino como el modelo 100% implementado en marzo en nuestros 6 spam. Así que esa es mi presentación.
tengo algunas preguntas. Hola, no fue la etapa que se presentaron. Mi nombre es Paula. Consulta, bueno, yo tengo que implementar ahora, soy directora de un CESFAM en Puente Alto. Y claro, yo manejo números de población inscrita validada a nivel comunal casi de 400.000 inscritos, entonces los volúmenes superan, por eso preguntaba las coberturas también, la pregunta que hicieron sobre la maquinita y ahora, de cómo poder traspasar esto y me gustaría saber cómo estaba conformado el equipo y cuántas horas profesionales se destinaron y si estas horas y estas consultas resueltas fueron esto que tú expones de médico, de todos los profesionales, de matrona, de odontología, y lo que más me llama la atención es la odontología, que es lo más difícil de resolver de la vía telemática. Sí, primero como importante entender que no es la resolución per se a través de telesalud, sino que es un mecanismo de acceso. Entonces, lo que se hace es que hay un triage, que en el caso del piloto de hecho es un odontólogo, pero puede ser un médico o puede ser un enfermero, un TENS incluso, que va dándole las prioridades. Lo que se ha visto en nuestros spam al menos es que las urgencias dentales, las que son realmente urgencias dentales, no son la gran cantidad. Es poca parte de lo que llega habitualmente en las mañanas. Antes de hacer el piloto, el CESFAM Ferrada partió de hecho con odontología, partió telesalud usándolo para odontología. La persona que estaba en la fila de la mañana, que generalmente habían 30 personas, le empezaron a entregar un papelito con un QR. Entonces, más que la resolución, claro, odontológica no es a través de triage, o sea, a través de telesalud, pero sí hay muchas cosas que necesita una limpieza dental, que necesita retomar su control, y eso se puede mirar en la ficha clínica y a partir de esa información y del llamado que le hacen al paciente, deciden si dicen, venga hoy día mismo porque es una urgencia o le vamos a entregar una hora para un mes más o como corresponde. Esa era la última pregunta. ¿La primera cuál era? No, el equipo, ¿por quién está conformado? Bueno, los equipos dependen un poco de cada CESFAM. Las contrataciones que nosotros entregamos, que son solo de refuerzo, es un profesional A, un B y un C, es decir, un médico, un odontólogo, algún profesional de la salud y alguien de apoyo técnico o administrativo. O sea, se reforzó la dotación, no se sacó de la dotación para telesalud. Esos tres no, el resto sí. Ya. Esos tres no. Y el médico lo pueden utilizar para este servicio de atención continua, que es como un poli de choque, por decirlo así. O lo pueden usar para el equipo de telesalud. Le dimos la libertad a los SFAM que eligieran. Podían incluso estas 3 personas utilizarlas para atención clínica, pero ellos tenían que entregar 3 para telesalud. En general son más o menos 7 jornadas de 44 horas de distintos profesionales. En general son 3 o 4 administrativos que son los que apoyan con la llamada telefónica y con la llamada sobre todo de las morbilidades. Porque las morbilidades no es necesario meterse la ficha a ver todo. Entonces lo que es más rápido se deriva directo al administrativo y el resto lo ve el gestor de caso. Entonces hay un mix, por ejemplo hay 2 matronas, no necesariamente las 2 de 40, hay una de 44 horas que tiene una resolutividad súper alta. Hay muchas cosas que se resuelve, de hecho, a través de telesalud, que es solicitud de matrona. El triage lo hace un odontólogo, en este caso, pero hay distintos profesionales, enfermeros, hay técnicos y también hay administrativos. Entonces, también lo que se puede hacer y que hizo CESFAM es dejar algunas horitas de algunos profesionales que apoyaban en gestión de casos como horitas de médico, que aportaba muchísimo a este 10% de resolución telemática. Tenían horitas como destinadas a eso, que no es necesario que esté a tiempo completo ahí. Lo importante es como contar siempre con algún equipo que esté ahí presente, que en general tienen que ser alrededor de 7 personas. Eso. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, claro. Oye, felicitaciones. Encuentro que está muy bueno el proyecto, está súper interesante. Me quedé con dudas respecto a cuando hacen la implementación. Imagino que por lo que sé de la red de atención primaria, la mayoría funciona por teléfono cuando es con hora fácil, liberan cupos, no sé, en la mañana, tipo 7 de la mañana, se liberan, no sé, 20 cupos, por decir un número, se llenan esos 20 cupos. ¿Qué
¿qué pasó cuando hicieron esta migración al sistema de solicitudes? Que imagino que vino como una gran cantidad. ¿Cómo pasaron a gestionar esta gran cantidad sin colapsar, entre comillas, como todos los cupos que se tienen que asignar? ¿Cómo no se colapsó el sistema o hasta qué punto, digamos, como que la demanda superó tanto la oferta y en cuánto tiempo? No sé si me explico. En el caso del piloto, ahí en ese gráfico, bueno, no se ve tanto, pero la plataforma estaba implementada de antes, como comentaba, desde julio del 2024 y ellos lo habían usado principalmente para odontología. De todas formas, en enero del 2025 ellos empezaron a responder todo lo que llegara. Entonces empezaron a ellos mismos, y por eso los elegimos a ellos, a destinar algunas horitas de distintos profesionales para que pudieran hacer resolución. Entonces los equipos estaban medios preparados, ya sabían más o menos cómo se trabajaba y cómo era que funcionaba la plataforma. Lo que hizo el CESFAM para el piloto que fue el 19 de mayo, bueno, nosotros le entregamos 3 personas, pero además ellos tuvieron que disponer de gente, reutilizar gente que estaba en otras funciones para poder absorber la demanda. La verdad, no es, o sea, sí hubo una explosión que es como lo que se ve ahí, pero logramos contenerla con la cantidad de profesionales que se fueron moviendo y sobre todo porque los administrativos, nosotros en los SOMES tenemos 2 administrativos en cada SOME. Y en los SOMES, que es donde llega la gente a la atención presencial, dejó de llegar tanta gente. En los sectores también la gente no iba a pedir la hora presencial. Entonces los administrativos quedaron con menos trabajo y esas mismas personas se redistribuyeron para apoyar al equipo de telesalud porque ya no se necesitan 2 personas en el SOME, con una basta. Entonces, todos esos movimientos permitieron ir absorbiendo la demanda y además yo creo que los indicadores también es clave. Nosotros desde el piloto la semana siguiente ya estábamos enviándole al director, recibiste tanta cantidad de solicitudes, te estás demorando tanto, tu tasa de resolución es bajo 1, es sobre 1, entonces eso les permite también a ellos ir tomando decisiones internas. Pero en general, como esto cambia el modelo de funcionamiento interno del CESFAM, entonces todo se va adaptando a eso. Y también pensamos que quizás iba a haber mucho problema cuando diéramos de baja la plataforma, porque eso no lo mencioné, pero el 19 de mayo, cuando se implementó el piloto, el cambio grande que hubo es que Hora Fácil dejó de utilizarse en ese CESFAM. Nosotros grabamos un mensaje y la persona que ingresaba a su RUT y que era del CESFAM cerrada en este caso, la llamada le decía: estimado usuario, desde el 19 de mayo sus solicitudes deben ser ingresadas a través de telesalud.cl. Entonces, nosotros pensamos que quizás iba a haber una mala experiencia, pero detrás también hubo un trabajo de ir a presentarle al CDL, a los vecinos, a las juntas de vecinos en el mismo CESFAM, entrega de folletería, un montón de trabajo territorial también. Capacitamos a los gestores territoriales para que todos los vecinos entendieran cómo funcionaba. Entonces creo que toda esta estrategia que hay detrás y todos los como apoyos que hubo permitió como que no se nos fuera de las manos, entre el monitoreo, entre ir cambiando rápidamente las funciones y educar mucho a los usuarios. Creemos que funcionó bastante bien y ahora que tenemos el resto de la red en telesalud, también los directores todos han sido capaces de ir adaptándose para contener la demanda. Así que sí, es un trabajo difícil, pero es bastante lograble, la verdad. Y las personas, la experiencia, hicimos una encuesta telefónica, no la puse, pero todas las notas sobre 6, que generalmente en la toma de horas no son notas sobre 6. Entonces los usuarios en general tienen muy buena experiencia con telesalud. Sí. Oye, disculpa, lo último. ¿Y telesalud cómo lo haces con la medición de indicadores? ¿Telesalud te da una plataforma? Sí, telesalud tiene un dashboard, tiene un tableau, a mí no me gusta, la verdad, porque o sea, es bien genérico, es bueno, tiene hartos indicadores, pero tiene fallas. Hace poco pasó que estaban duplicadas las solicitudes, entonces, no sé, si te llegaron 1.500 en la semana, parece que te habían llegado 3.000. Y si nosotros no hubiésemos tenido un dashboard interno o no hubiera alguien revisando eso, habríamos pensado que estábamos con 3.000.
Entonces, bueno, Pato, que trabaja conmigo, él es el que hace estas cosas bonitas, que son dashboards. De hecho, aquí tengo algunos en el anexo, es más o menos así. Tenemos un montón de indicadores porque con esto sacamos los informes que le mandamos al director y que le vamos a mandar también a los otros directores. Y lo hicimos, básicamente te permite descargar una planilla que es de Excel y entonces con eso se van haciendo las mediciones. Lo hicimos con Power BI y un montón de indicadores, un montón de filtros que puedes ocupar, y yo creo que es mejor tener uno propio que te permita mirar lo que a ti te interesa mirar más que lo que te dispone Telesalud. Consulta. ¿Y esto generó, ustedes ahora en este final de año pudieron cuantificar si generó una mejora, por ejemplo, en el cumplimiento del indicador del IAPS número 3 de tasa de morbilidad? No hemos comparado como si ha habido mejora respecto al cumplimiento de metas sanitarias. Lo que sí creemos que una hipótesis aún es que con un tiempo de utilización de esta plataforma es una herramienta que te permite trabajar las metas sanitarias porque tienes ahí los usuarios que te están pidiendo algo y tú puedes ofrecerle lo que está pidiendo y además su EMPA, por ejemplo. Claro. Y respecto a la tasa de movilidad, la verdad no hemos hecho el cruce, como si es que esto es efectivo. O sea, entendiendo que sería una actividad que tributaría, ¿no es cierto?, sí, al indicador, pues, mediante el REM 32. Sí, no es que, o sea, no lo tributamos directo desde como la resolución de la solicitud, porque no todas las solicitudes que llegan son morbilidades. Entonces, es igual que cómo funciona hoy, es solo un medio de acceso. La persona cuando se atiende, eso tributa directamente al REM. No es como que todo lo que llega se toma como morbilidad. O sea, no hay una respuesta como directa que es la que se hace como respuesta por teleconsulta. Algunas. Sí, y esas sí se tributan directo al REM, pero el resto, el contacto telefónico que hay es para preguntarle a la persona más detalles si es que es necesario y también para entregarle su hora. No quisimos como entregarle la hora vía mail, que es el mail que se envía directamente a través de Telesalud automático, porque probablemente se van a perder muchas. Entonces, tenemos como obligatorio el contacto a las personas, tienen que llamarlas para decirle, bueno, usted pidió esta hora, tenemos esta disponible, le sirve, y ahí se la agenda y después la persona va a atenderse. Ese es como el contacto telefónico. Y como decía, como las cositas que se pueden atender de forma telefónica, esas sí se resuelven ahí y esas sí tributan como directo al REM. ¿Y lograron ustedes, disculpen que me cabrones con las preguntas, lograron ustedes entonces tener esta oferta resguardada para las respuestas de Telesalud? Todo es ahora a través de Telesalud, ya no hay otro tipo de ofertamiento. Claro, en el CESFAM Herbada, y lo que va a ocurrir en el resto de la red es que Hora Fácil se deja de utilizar por completo. Aquí el 19 de mayo se cerró Hora Fácil, no se permite disponer de cupos a través de Hora Fácil. En primer lugar, el call center tiene, en el caso de Ferrada también, cerrada la posibilidad de entregar horas, entonces su única vía es como, bueno, le relleno el formulario porque yo no tengo horas disponibles para entregarle. O sea, si van presencial... Si van presencial, depende del caso, tenemos un protocolo, pero según el caso hay ciertas atenciones que de repente puede ser por las metas o de repente porque son atenciones más urgentes, se pueden entregar de manera presencial. Y el resto le dicen a la persona que ingrese un formulario y que la van a contactar, o si la persona tiene brecha, le ayudan ahí mismo a que ingrese su formulario. Entiendo. Pero sí, hay horitas que igual se entregan presencial, que son algunas que están en un protocolo, pero en general el protocolo en sí es, la vía de acceso es Telesalud. Por ahí usted tiene que solicitar su hora. Y para el resguardo de la ley preferente que te solicita, por ejemplo, tener agendas específicas. Esas horas son resguardadas por protocolo. Ay, eso, ya, gracias. ¿Y en enero parten con todo el resto de los SFAM? Sí, bueno, hoy están todos los SFAM con Telesalud instalados y en enero ya empieza el piloto, que es que básicamente tienen que tener todo disponible a través de Telesalud, no pueden ir rechazando, porque hoy hay algunos SFAM que están dando controles, por ejemplo, otros que dan todo menos controles, y ahí cada uno ha jugado en cómo irse metiendo en la estrategia. En enero la idea es que no puedan rechazar nada, todo lo tengan que gestionar y que bajen la cantidad de cupos que entrega cada uno a través de Hora Fácil, que son todos distintos, pero que en cada caso vayan disminuyendo. Y el objetivo es que entre febrero y marzo ya no se utilice Hora Fácil, porque de hecho el contrato que hicimos por lo mismo fue más corto. Así que en abril muere y ahí ya no hay más espacio para dilatar. Así que
Lo hicimos igual, un poco, queríamos que en enero partiera todo, pero dadas las complejidades de los procesos licitatorios, por ejemplo, en INSESFAM, que no teníamos espacio donde poner el equipo y tuvimos que gestionar un container, la licitación se cayó, un montón de atados y probablemente ahora en enero ya esté instalado. Entonces, dado eso es que quisimos hacer un segundo piloto, que es como el piloto comunal, que va a ir como escalando, pero la idea es que en marzo ya esté totalmente operativo y que podamos ahí hacer una difusión. Eso no lo mencioné, pero también una parte importante en la difusión, hicimos algunos videos que el CESFAM subía a sus redes sociales, un video de un mismo vecino contando cómo se usaba la telesalud, una persona mayor. Entonces, todas esas estrategias ayudan también a que la gente, sobre todo las personas mayores, no le tengan miedo, porque muchos igual logran usar el teléfono para ver videos o para un QR en un restaurante o para distintas funciones, y es bueno como que ellos conozcan que hay otras personas de su misma edad que lo han logrado utilizar y que no es tan difícil como parece, y que si no, igual puede llamar al call center y que le van a ayudar y va a tener su formulario igual, para que ellos no tengan miedo de que no van a tener acceso. Muchas gracias a nuestra expositora, además, lo hicieron increíble, creo que aprendimos mucho, fue muy enriquecedor este espacio bien íntimo, como decía Ismael. Yo me voy con muchas ideas para Renca, así que feliz. Además, dejarlo invitado de una serie de seminarios que queremos seguir realizando de atención primaria de salud. Entonces, a las comunas que ya participaron, se lo hemos dicho, a las nuevas comunas quizás bienvenidas, y mándennos otras innovaciones que sigan teniendo en la gestión de atención primaria de salud. Nosotros queremos seguir con esto, vamos a retomar, fiesta de fin de año, vacaciones, pero vamos a retomar en marzo con esta estrategia y los vamos a seguir invitando, así que atentos a nuestras redes, y muy invitados también si quieren ser parte de nuestra red de gestión e ingeniería en salud, que lo que busca es justamente generar estos espacios de conocimiento, de networking, y donde seguimos trabajando para que podamos mejorar nuestro sistema de salud en Chile. Lo mismo que tú, solamente que tenemos obviamente un espacio en un WhatsApp que está abierto, solamente incluirlo, nos piden a mí o a Joyce que lo agreguemos, y otro que es ya para ser socio dentro de la red y poder participar en los cafés con Redix, por ejemplo, que puedan presentar algunas de las experiencias que tienen, y obviamente eso tiene un costo asociado que también lo podemos conversar relacionado a eso, participar en la asamblea y otros beneficios sociales. Pero muchas gracias a ambas expositoras, genial lo que están haciendo, espero que se implementen en todo Chile estos grandes aportes, y también pues, se replique a otras comunas a la vez. Así que yo estoy contento.